Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, después de haber subido un par de videos con respecto a lo que la Watchtower considera como el pensamiento independiente o el estudio de la Biblia en forma independiente, hemos visto que la Watchtower no acepta que los miembros se pongan a estudiar la Biblia en reuniones fuera de las que están programadas por la sociedad Watchtower. Es decir, solamente se pueden reunir en aquellas reuniones como los del día martes para estudiar el libro, o las reuniones de estudio de la Biblia del día domingo, donde se considera la revista La Atalaya, y siempre en reuniones programadas por los Watchtower bajo la supervisión de los ancianos y la vigilancia de que se lleve a cabo conforme está programada por la central. Es decir, nadie está autorizado a estudiar la Biblia en su casa en forma independiente o reunirse con otros testigos de Jehová para considerar la Biblia directamente, para analizarla o comparar los libros de la sociedad Watchtower con lo que enseña la Biblia. Eso no está aceptado. Yo tengo varias reflexiones con respecto a eso, queridos amigos. La Watchtower insiste mucho en asegurarse de todas las cosas, y desde que yo era testigo de Jehová me acuerdo que eso te lo metían en la cabeza, sacando del texto de 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21, donde el apóstol Pablo les exhortaba a los de Tesalónica, a los tesalonicenses, a que ellos deberían ser más fieles y dedicarse a asegurarse de lo que él les está enseñando estaba de acuerdo con las Escrituras, cosa que sí hacían los cristianos de Berea, que cuando Pablo les iba a enseñar siempre se preocupaba en cotejar lo que él les enseñaba con lo que estaba escrito en las Santas Escrituras. La Watchtower exhorta que uno debe asegurarse de todas las cosas. Entonces, si esto es así, los de Jehová deberían comportarse como los de Berea y revisar los alimentos espirituales que vienen en las publicaciones de la sociedad, como son sus revistas y libros, que está actuando como el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo está representado, pues, para los cristianos modernos por la ciudad Watchtower. Es equivalente al apóstol Pablo que le da el alimento espiritual. Entonces los cristianos deberían cotejar lo que el apóstol Pablo de la Watchtower les está dando en sus publicaciones, en sus libros y revistas, como la verdad de la Biblia. Entonces, para ser comparativos con el apóstol Pablo, los testigos de Jehová tendrían que ponerse a asegurarse de todas las cosas que la Watchtower les da, de todos sus libros que publica y revistas, y cotejarlos directamente con la Biblia. Entonces, para hacer ese trabajo de asegurarse de todas las cosas, no puede hacerse, pues, en una reunión de estudio del libro, por ejemplo, porque la idea es justamente revisar los libros de la sociedad. Pero la Watchtower cree que para asegurarse de todas las cosas, que es muy diferente el concepto, uno debe de leer los libros de la sociedad, porque ahí supuestamente está la verdad absoluta de lo que enseña la Biblia. Y si uno quiere asegurarse de lo que está en la Biblia, lo que enseña la Biblia, hay que asegurarse de leer los libros de la Watchtower, y que ahí se va a poder comprender de que lo que la Watchtower enseña está de acuerdo a la Biblia. Pero de eso no es así, no es correcto. La asegurarse de todas las cosas es asegurarse del alimento, de los libros que la sociedad Watchtower publica y nos da como alimento, que supuestamente es lo que dice la Biblia. Entonces hay que cotejar eso, si es verdad que esos libros enseñan lo que la Biblia dice, y el trabajo de asegurarse está justamente en checar todos esos libros y revistas de la Watchtower. Pero la Watchtower dice que para asegurarse de todas las cosas hay que leer los libros de la sociedad Watchtower para poder asegurarse que lo que ellos están recibiendo como alimento espiritual es la verdad absoluta de la Biblia. Dan por cierto que lo que dicen sus libros es justamente lo que ellos deben asegurarse de lo que supuestamente enseña la Biblia, y eso no es así. Uno debe asegurarse de lo que la Watchtower nos da en su literatura, que es lo que ellos creen que enseña la Biblia. Mucho cuidado, esa literatura no es la Biblia misma, ni es el estudio de la Biblia, sino es lo que cree el cuerpo gobernante de lo que enseña la Biblia, y son sus propios puntos de vista. Ya lo han reconocido en la revista Atalaya de febrero de 2017, de que
el esclavo fiel y discreto o cuerpo gobernante no es infalible y que ellos pueden equivocarse en materia doctrinal y en materia de organización. Y ya con eso han dejado a Jesucristo fuera de ser el suministrador del alimento espiritual, sino que son sus propios puntos de vista del cuerpo gobernante. Entonces, si esto es así, que son los propios puntos de vista del cuerpo gobernante, que la UASTA reconoce que podría estar errado, con mayor razón deberíamos asegurarnos de todas las cosas que la UASTA nos da, porque está reconociendo que pueden estar erradas las enseñanzas de la sociedad. Entonces, con mayor razón, como digo, hay que asegurarse de todas las cosas que la UASTA nos está dando y revisar lo que está en su literatura con una lupa, una lupa potente para poder ver cada cosa que nos pone en la literatura y a ver si está de acuerdo con la Biblia. Pero como hemos visto, la Watchtower exhorta que uno debe asegurarse de todas las cosas, pero no te permite que tú tomes tu tiempo, porque para asegurarse de todas las cosas tienes que hacer una reunión aparte, que no son las reuniones formales de la sociedad, ¿no es cierto? No puedes tú volverte en el estudio de martes a asegurarte de lo que la Watchtower te está enseñando, porque el aseguramiento es investigar ese libro que te están dando de estudio bíblico el día martes. Tienes que investigarlo, ese libro, checar con la Biblia. Para ello tienes que tener una reunión aparte en tu casa independiente y tienes que sentarte un día a revisar el libro. Por ejemplo, el hombre más grande de todos los tiempos, que se da como estudio bíblico los martes. Yo me acuerdo hace muchos años daban ese libro como estudio bíblico el día martes. El hombre más grande de todos los tiempos, ¿se acuerdan de ese libro grueso? Que era Jesucristo. Y la idea es que uno se ponga pues en su casa, fuera de las reuniones programadas por la sociedad. Uno debe buscar un tiempo para poder estudiar esos libros de la sociedad Watchtower. Y para ello necesitas una reunión independiente aparte, fuera de las reuniones programadas por la sociedad, ya sea que lo hagas tú solo o lo hagas con otros hermanos de Jehová, que se van a poner a checar lo que está en el libro de estudio y usar la Biblia al lado derecho y ver si tiene sustento lo que la Watchtower está enseñando y si está de acuerdo con la Biblia. Por ejemplo, si la Watchtower me dice a mí que Jesús va a venir por segunda vez en la nube del cielo con poder y gran gloria y que todo ojo lo verá, y reviso la literatura de la Watchtower que me dice que ese ojo no es un ojo literal, sino un ojo de entendimiento bíblico, un ojo figurativo, un ojo espiritual, un ojo de entendimiento, y yo no tengo por qué creer en eso, que Jesús va a volver por segunda vez en forma invisible, porque la Biblia dice que todo ojo lo verá. En ninguna parte dice que será entendido con los ojos de entendimiento figurativo. No hay ningún texto en la Biblia que diga que Jesús volverá y que la gente lo verá con ojos de entendimiento figurativo. Y si no está en la Biblia, uno no tiene por qué aceptar esa enseñanza. Entonces, queridos amigos, la Watchtower te exhorta que te asegures de todas las cosas, pero no te permite que te reúnas con otros hermanos a investigar, analizar la literatura de la Watchtower y cotejarla con lo que la Biblia enseña en reuniones aparte. No te puedes reunir, ni tampoco te permite que tú solo te reúnas y tengas un pensamiento independiente, porque él dice que eso te puede llevar a las dudas, te puede llevar inclusive a las enseñanzas que enseñaban las religiones falsas de la cristiandad, como la religión católica hace 100 años atrás, y te puede llevar a la apostasía, te puede llevar a creer en la Trinidad, por ejemplo, o te puede llevar a creer que la Navidad es una fiesta correcta, que la debes festejar los 25 de diciembre. Entonces, la Watchtower dice como excusa eso, para que tú no te reúnas con otros testigos que van a estudiar en grupos independientes, fuera de las programadas por la sociedad, la Biblia. Entonces, acá hay algo pues que no va con esta organización de la Watchtower, porque ella cree que el asegurarse de todas las cosas está dirigido para la gente que pertenece a otras religiones, para que ellos investiguen las enseñanzas de sus religiones, se aseguren si lo que las religiones enseñan está bien, y para ello sí es bueno que se reúnan ellos de forma independiente y se pongan a estudiar la Biblia y que descubran las falsedades de su religión. Pero eso no está dirigido para los testigos de Jehová. Es decir, que el texto de primera de Tesalonicenses 5:21 es para la gente que pertenece a otras religiones
falsa de la cristiandad, para que ellos se aseguren de lo que ellos reciben como la verdad de sus religiones, para que ellos chequeen eso y que se aseguren si lo que su religión les da está en el acuerdo de la Biblia. Pero si el testigo de Jehová quiere hacer lo mismo, la Watchtower no se lo permite, porque la Watchtower asume que ellos son la verdad y que no tienen, los hijos, por qué dudar ni poner en tela de juicio lo que el esclavo fiel y discreto está dándole como alimento espiritual. Y por eso no permiten que tú te reúnas con otros testigos que van a investigar la Biblia, checar los libros de la sociedad, si está de acuerdo con la Biblia, ni que tú por favor, tengas un pensamiento independiente y te pongas a estudiar y a analizar e investigar la Biblia por tu cuenta, porque según la Watchtower, eso te lleva a la apostasía. Y te saca a cada rato el texto de Mateo 24, 45 y 47, que Dios ya escogió a un esclavo fiel y discreto para que haga esa labor de investigar y de darte el elemento espiritual a ti. Y no que tú te tomes esa atribución que no te corresponde porque tú no eres el esclavo fiel y discreto. Y esa es la excusa de la Watchtower. Ahora, entonces, la exhortación que hace la Watchtower de asegurarse de todas las cosas, para los testigos de Jehová, es leer los libros de la sociedad Watchtower, directamente su literatura, sus atalayas y sus libros, porque ahí sí vas a tener segura todas las cosas, todas las enseñanzas de la Biblia, y la Watchtower lo da por cierto que leyendo sus libros, como el libro amarillo que se remete a la Biblia, vas a obtener el conocimiento exacto de la Biblia y que no irás tú a asegurarte nada aparte, es decir, tomar el libro que se remete a la Biblia y cotejarla con la Biblia. No necesitas hacer eso, porque la Watchtower te está diciendo que esa es la verdad, que esa es la verdad exacta, y que por lo tanto con esos libros vas a obtener el conocimiento de la verdad de la Biblia, el conocimiento exacto que no debe ser puesta en tela de juicio, ni investigada por ti, ni checada, ni te pongas a chequear lo que la Watchtower te da, porque ya asume que con esos libros vas a obtener la verdad y te vas a asegurar de obtener la verdad de la Biblia. Y si tú te atreves a checar lo que la Watchtower te está dando, estás yendo contra Jehová Dios, contra su organización, contra Jesucristo, te pone como lo peor de los monstruos, ¿no? que te has revelado que eres un soberbio y que el demonio te ha poseído y que tienes solo tu pensamiento independiente con otras ideas diferentes. Entonces, eso es un grave error, es una soberbia de la Watchtower, creer que esos elementos espirituales no necesitan ser examinados, que son la verdad exclusiva de Jesucristo, cuando ya la Watchtower ha reconocido en febrero de 2017 que ellos no son infalibles, que sus doctrinas están sujetas a errores y cambios, y que también se pueden equivocar en materia de organización. Es decir, que no son alimentos de Dios ni de Jesucristo. Y por lo tanto, si eso es así, de acuerdo con lo que dice la atalaya de febrero de 2017, que ellos son infalibles, no son infalibles, y que se equivocan, y que sus alimentos espirituales pueden estar errados, entonces con mayor razón hay que asegurarse que lo que nos da la Watchtower está de acuerdo con la Biblia, y no esperar 5 años para que la Watchtower me lo cambie, cuando yo pude haberlo cambiado antes y descartarlo antes que la Watchtower lo cambie. Entonces, esta es una reflexión que yo les pongo a ustedes, amigos de Jehová, que la Watchtower es una religión hipócrita, porque cuando se trata de asegurarse de todas las cosas, no se está refiriendo a testigos de Jehová para que se asegure de los libros de la Watchtower, sino para que las religiones de la cristiandad se aseguren revisando los libros de sus religiones para ver si realmente es lo que enseña la Biblia. Eso está aplicado para otras religiones, para gente del mundo, para que se asegure de todas las cosas y se convierte en testigo de Jehová. Pero cuando el testigo de Jehová quiere seguir el consejo de Pablo y aplicarlo a sus propios libros de la sociedad, la Watchtower no se lo permite, porque si lo haces, la Watchtower al no aprobarlo, ya te considera que estás dudando de la organización y te puede llevar al comité judicial y acabar etiquetado de apóstata, de un perverso apóstata, asqueroso apóstata, y te pueden expulsar y condenado al ostracismo y rechazado totalmente por todos tus amigos y parientes testigos de Jehová. Esa es la amenaza. Repito, entonces resulta siendo letra muerta. Cuando la Watchtower dice, asegúrese de todas las cosas, sacando el texto de 1 de Tesalonicenses 5:21. Es una hipocresía, porque eso la Watchtower lo está dirigiendo para la gente del mundo que pertenece a religiones falsas, para que ellos se aseguren de su religión y se vayan y se salgan y se pasen a ser testigos de Jehová. Pero una vez que te pases a ser testigo de Jehová, tú no puedes asegurarte de las cosas de la Watchtower. Otro punto que yo quería
tocar es el siguiente. La Watchtower dice que para que uno pueda tener el conocimiento exacto, uno tiene que dirigirse al esclavo fiel y discreto, que para eso Jesús escogió un esclavo fiel y discreto en 1919, para que este sea el canal de comunicación. Claro, que eso es un mito, es letra muerta, porque él ha reconocido que sus elementos son de hombres imperfectos, que no están inspirados por Dios, que no reciben revelación divina, y por lo tanto pueden equivocarse. Eso indica que Jesús no está con ellos ni le está dando nada, porque si fuera Jesús realmente que los alimenta, sus alimentos deberían ser perfectos, definitivos, o todos definitivos, no cambiantes con el tiempo, porque Jesús es la verdad, según Juan 14:6, y Jehová Dios también es la verdad, según Salmo 31:5. Pero la Watchtower tiene muchas publicaciones que dicen que para obtener la verdad de la Biblia, Dios ha escogido su esclavo fiel y discreto, de acuerdo al texto de Mateo 28:45, para que sea el que suministre a los hijos de Jehová el alimento oportuno, verdadero, y que por lo tanto no puedes tú estudiar la Biblia directamente porque tú no eres esclavo fiel y discreto, y Jesús no te ha escogido a ti para que tengas esa función de investigar. Por otro lado, la sociedad Watchtower considera que el estudio de la Biblia no es para ti. En una atalaya del mes de septiembre, si no me equivoco, de 1967, en inglés, la Watchtower dijo que la Biblia es un libro organizacional, que no es un libro para individuos, sino para la organización. Increíble, como igualito que dice la Iglesia Católica, que la Biblia no puede ser leída por los miembros, porque la Biblia es solamente puede ser leída e interpretada por la curia romana, por los cardenales, son los únicos autorizados a estudiar la Biblia e interpretarla, y ellos son los que se encargan de dar las doctrinas. Pero no se les consiente, y así ha sido toda la vida, que los católicos puedan leer la Biblia directamente, porque es un libro que pertenece a los cardenales, a la curia romana, a la cúpula, que son los únicos, como digo, que pueden interpretar la Biblia y estudiarla. Y la Watchtower criticaba eso. ¡Qué horror! ¿Cómo la Iglesia Católica puede decir semejante cosa? Pero la Watchtower con el tiempo hizo lo mismo, diciendo que la Biblia no es un libro para que los hijos la lean directamente, sino que es un libro organizacional, es decir, que pertenece a la organización, en el caso de la Watchtower, a los cardenales del cuerpo gobernante, haciendo una equivalencia con la Iglesia Católica. Tienen su cuerpo cardinalicio, que es el cuerpo gobernante, cuerpo directivo, o esclavo fiel y discreto, que son los únicos autorizados para interpretar la Biblia, para estudiarla, y los únicos para que den el alimento espiritual, producto de su investigación, de su análisis de la Biblia. Es el mismo caso, han caído en lo mismo que la Iglesia Católica, diciendo que la Biblia es un libro organizacional, es decir, que pertenece al esclavo fiel y discreto, y no a individuos, y que si tú quieres aprender la Biblia tienes que hacerlo por medio del alimento espiritual que lo provee el cuerpo de cardenales de la Watchtower, que se llama el esclavo fiel y discreto o cuerpo gobernante. Antes del año 2013, la sociedad Watchtower siempre enseñó que el esclavo fiel y discreto se había iniciado en el primer siglo, con los apóstoles, porque cuando Jesús se despide de sus discípulos antes de ir al cielo, les encomienda a ellos a predicar el mensaje de la buena nueva del reino en todo Jerusalén, Judea y Samaria, y que vayan y bauticen a la gente, ¿no?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así fue la orden de Jesús, y que un día regresaría él para hacer la inspección de sus esclavos, de quienes habían cumplido esa misión de predicar y hacer discípulos, para nombrarlos su esclavo fiel y discreto. Entonces, la Watchtower enseñó toda la vida que en el año 33 de la era común se inició el esclavo fiel y discreto en el Pentecostés, cuando los discípulos recibieron la unción del Espíritu Santo, y de ese momento se inició el esclavo fiel y discreto. Pero después del 2013, específicamente en el 6 de octubre del 2012, cuando se reunieron los cuerpos del cuerpo gobernante en el Teatro Stanley, cambiaron de opinión, y ya dijeron que el esclavo no se había iniciado en el 33, el Pentecostés, después que se había enseñado por décadas eso, más de 80 años, sino que se había iniciado en el 19, cuando Jesús hizo su inspección a su templo espiritual,
cuando había iniciado su segunda porción en diciembre de 1914, 3 años y medio después hizo su epifanía a su templo para manifestarse y hacer la selección del esclavo fiel y discreto. Eso fue un balazo de agua, ¿no? Porque toda la vida se había dicho que el esclavo se había iniciado en el año 33 de la era cristiana y que venía de generación en generación. Ahora, si la Watchtower, cuando creía que el esclavo se había iniciado en el Pentecostés, en el 33 de la era cristiana, decía que el pastor Russell, en 1870, cuando era un jovencito de 18 años de edad, se reunió con un grupo de personas para estudiar la Biblia. Dice que se reunió en forma independiente y se puso a estudiar la Biblia. Y que pudo descubrir las verdades bíblicas a través de ese estudio independiente que él hizo. Con este grupo pequeño de la Biblia, está en el libro Proclamadores, cuando habla de cómo se inició el pastor Russell a descubrir o restaurar las verdades bíblicas que las demás religiones de la cristiandad no estaban enseñando. Y que él se reunió con un grupo pequeño. Entonces, mi reflexión es la siguiente: si la Watchtower considera que la reunión en forma independiente o en pequeños grupos te lleva a la apostasía, y que te dice ahora que te des tú dirigir directamente al esclavo fiel y discreto para que él te alimente, porque es el escogido para esa función, entonces la gente se preguntaba ¿por qué el pastor Russell no cumplió esa exhortación del esclavo, que para obtener la verdad de la Biblia no hay que estudiarla independientemente o en grupo, sino que hay que dirigirse al esclavo fiel y discreto? Entonces la gente se preguntaba, si el esclavo se había iniciado en el año 33 de la era cristiana y que venía corriendo de generación en generación, como enseñaba la señora Watchtower en el libro El reino de 1000 años de Dios se ha acercado, de 1974, un libro amarillo, decía que al haberse iniciado en el Pentecostés, el esclavo fiel y discreto, y decía que ese esclavo venía corriendo de generación en generación hasta nuestro día, pero no podía explicar cómo había sido eso, cómo había sido ese pase de generación en generación. Y la Watchtower decía, no podemos explicar exactamente cómo fue, pero aparentemente, dijo en el libro Mario, dijo, aparentemente la generación del esclavo alimentó a la siguiente generación del esclavo. Entonces la gente decía, pero ¿cómo puede ser eso posible si el esclavo es para que alimente a los domésticos, no para que alimente a la siguiente generación del esclavo? Es decir, no es para que se alimente el esclavo, sino el esclavo alimenta a los domésticos. Entonces la Watchtower se quedó, no sabía cómo contestar a eso, porque la Watchtower decía que la gente se pregunta, ¿cómo vino ese esclavo corriendo hasta nuestros días? Y empezó el año 33. Y la Watchtower decía, bueno, aparentemente una generación de esclavos alimentó la siguiente generación de esclavos, pero el esclavo no está para que alimente al esclavo, sino para que alimente a los domésticos. Entonces no sabían cómo explicar eso. Entonces, y le decían a la Watchtower, ¿por qué el pastor Russell no buscó al esclavo fiel y discreto que venía corriendo de generación en generación para que lo alimente a él y no se pusiera a estudiar en forma independiente o en pequeños grupos la Biblia, puesto que eso lo llevaría a la apostasía? Y decían esa pregunta a la Watchtower toda la gente. ¿Por qué, si es cierto que la Watchtower exhorta que no te reúnas ahora en pequeños grupos o por tu cuenta, si lo quieres a la clase del esclavo fiel y discreto para que te alimente, escogido a partir del 19, que es el esclavo el encargado de alimentarte y es él el indicado, y no tienes que estudiar por tu cuenta? Entonces la gente decía, pero cuando la Watchtower le dijeron a la Watchtower, pero cuando ustedes enseñaban que el esclavo empezó el año 33 de la era cristiana, y lo dijeron hasta el 2013 en que lo cambiaron, con la atalaya de julio de 2013, edición de estudio, ahí hacen el cambio, diciendo que, bueno, que el esclavo no se inició en el 33, sino que se inició en el año 19. Pero hasta ese momento se enseñaba que el esclavo venía corriendo de generación en generación. Entonces le dijeron a la Watchtower, ¿por qué el pastor Russell no hizo lo que ustedes están exhortando a los de ahora? Dirigirse al esclavo fiel y discreto que venía corriendo de generación en generación para que lo alimentara a él y no cayera en la apostasía estudiando por su cuenta en pequeños grupos. No sabían cómo contestar a eso. Y dijeron, efectivamente, como dice la Watchtower, que el estudio independiente de pequeños grupos te lleva a la apostasía y a las creencias de las religiones falsas. Y es por eso que la Watchtower, con la época de Russell, comenzó a enseñar la piramidología, ¿no?, el sionismo, que la Watchtower considera que son doctrinas falsas, que no es de la religión verdadera. Pero eso fue lo que insistió Russell toda su vida, enseñando cosas rarísimas, que la gran pirámide había sido puesto por Dios en el desierto de Egipto, que era un
un testigo en piedra, un profeta en piedra, la gran pirámide de Keops, y que Dios la había puesto ahí para corroborar las profecías bíblicas. Y después de analizar los pasajes de la gran pirámide, encontró que un pasaje medía 1914 pies y dijo, aquí está la fecha del fin del mundo, porque el pasaje mide 1914 pies. Entonces él creía, el pastor Russell, que la gran pirámide estaba indicado en las escrituras que había sido puesto por Dios como una Biblia en piedra, como un profeta en piedra, después de la Biblia misma. Entonces, la Watchtower, con Russell, comenzó a enseñar y a creer, producto de sus reuniones personales en grupos pequeños que hacía Russell, no solamente a descubrir que no existía el infierno de fuego, o la Trinidad, o que el alma es mortal y no inmortal, y todas esas cosas que la Watchtower esgrime cada rato que Russell comenzó a desterrar o a restaurar las verdades bíblicas, pero no te dice que comenzó a enseñar doctrinas recontra falsas, como la piramidología, como el sionismo, que Jehová vivía en una estrella llamada Alcione, que estaba ubicada en las Pléyades, y enseñaba cosas que realmente no tenían nada que ver con la religión verdadera, o como le llaman la Watchtower, la adoración verdadera. Y tanto es así que en el libro Proclamadores, página 201, dice claramente que durante los 35 años de la vida de Russell, hasta su muerte, lo que él enseñó no era de la adoración verdadera. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que por haber estudiado Russell por su cuenta en pequeño grupo, lo llevó a la apostasía, a enseñar doctrinas falsas que no están amparadas con la Biblia. ¿Se dan cuenta? Es por eso que la Watchtower tuvo que reinventarse, tuvo que descartar la enseñanza que el esclavo había empezado el año 33, porque no sabía cómo explicar que Russell no se dijera a la grandemente sabiduría del esclavo fiel y discreto que había sido escogido por Jesús en el Pentecostés, para que lo alimentara a Russell y se evitara todo el trabajo de estar investigando por su cuenta, porque lo iba a llevar a la apostasía y enseñanzas falsas. Y es por eso que la Watchtower, como no pudo explicar eso, de cómo es esto que el esclavo venía de generación en generación, no pudo identificar tampoco al esclavo. ¿Quién era ese esclavo que había escogido Jesús cuando estaba Russell estudiando por su cuenta? No se puede identificar dónde estaba el esclavo. Entonces, ¿cómo es eso? Si Jesús había escogido al esclavo, ¿por qué no fue Russell a buscarlo? Porque no existía, pues. Entonces, la Watchtower tuvo que cambiar su doctrina, después de haber enseñado por 80 años que el esclavo se había iniciado en el Pentecostés en el año 33, tuvo que descartar esa doctrina porque no tenía sentido, porque dejaba mal a Russell, porque se puso a estudiar por su cuenta en pequeños grupos, desobedeciendo que el canal de comunicación para recibir el evento espiritual era el esclavo, y se mandó por su cuenta a hacer su estudio personal, cosa que la Watchtower prohíbe ahora, porque dice que tenemos al esclavo para que te alimente. Él es el escogido, de acuerdo a Mateo 24:45, tú no tienes por qué estudiar por tu cuenta ni convertirte en esclavo independiente. No puedes convertirte en un esclavo fiel y discreto independiente. Si un esclavo es una clase compuesta que están en Betel, que es el cuerpo gobernante. Entonces la Watchtower tuvo que descartar esa doctrina y decir, bueno, el esclavo ya no se eligió en el año 33, sino recién en el partido 19. Porque así le dio carta libre a Russell para que él pudiera reunirse en pequeños grupos, porque el por eso no tenía pues un esclavo fiel y discreto que lo pudiera alimentar. ¿Se dan cuenta que somos sinvergüenzas? Para poder dejar más o menos bien a Russell, porque él desobedeció pues el consejo de la Watchtower, que uno no puede estudiar por su cuenta un pequeño grupo como hacía Russell a partir de 1870, y no se dirigiera pues ese esclavo que había sido escogido para dar alimento espiritual desde el 33. Entonces, para dejar bien a Russell y para acomodarse bien en sus doctrinas falsas, dijo, no, pues el esclavo no fue escogido por Jesús en el año 33, no, lo cambiaron como si nada, con la caradura, con un desparpajo, y la pasaron para 1919. Así cambian su doctrina, porque es una religión falsa. Porque si realmente ellos enseñaran la verdad, lo que ellos enseñan no podía moverse, porque se supone que son alimentos de Jehová Dios, dados a su Hijo Jesucristo para salvar a su esclavo, y no se puede mover, porque dejaría a Jehová como un mentiroso. Quiere decir que Jehová, a través de su Hijo Jesucristo, le engañaron al esclavo por más de 80 años, diciendo que en el Pentecostés del año 33, Jesús escogió a su esclavo. Entonces quedaría Jesús como un mentiroso. ¿Qué religión es esta? Se dice que está dirigido por Jesucristo, que le da alimento verdadero. Pero esas publicaciones que decían que el esclavo se inició en el año 33, se dieron después del año 1919, y que supuestamente estaban siendo alimentados por Jesús.
con la verdad a su debido tiempo. Y lo descartaron, porque no sabían cómo contestar a la gente, que por qué Russell se reunió en pequeños grupos en 1970 con un pequeño grupo de estudiantes de la Biblia, dice a estudiar la Biblia, cuando el esclavo ya se había iniciado en el año 33, y la apuesta dice ahora que tú no puedes reunirte independientemente en pequeños grupos porque te lleva a la apostasía, porque para eso está el esclavo decreto, para que él te alimente a ti, porque él es indicado, porque él es el cumplimiento de Mateo 24:45. Entonces la pregunta le dijeron a Russell, ¿por qué Russell no se dirigió al esclavo decreto para no caer en la apostasía? Porque el libro de Proclamadores dice que lo que el pastor Russell enseñó durante 35 años de su vida, lo dice el libro de Proclamadores, no era de la razón verdadera con respecto a la epidemiología. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué la Watchtower crea un CD-ROM 2010, Fe en Acción, y ponen a Russell en el inicio del video, cuando la Watchtower ha dicho en el libro de Proclamadores que lo que él enseñó no era de la adoración verdadera? Deberían ustedes ocultarlo a Russell porque deja llamar a la Watchtower como un surtidor de alimentos que no era de la adoración verdadera. Entonces, ¿qué hacen poniéndolo en la introducción de un video, Fe en Acción, sacando pecho por Russell? Que él fue el que restauró las verdades bíblicas, que no existía el infierno de fuego, que el alma es mortal y no es inmortal. Es decir, que no existe la Trinidad. Pero eso no interesa. Le interesa también las otras doctrinas, que eran totalmente ridículas, que le llevó a la apostasía, a creer que la gran pirámide de Keops había sido puesta por Dios en el desierto, cuando ya la gran pirámide de Keops había sido edificada por faraones paganos, que nada tenían nada que ver con Dios. Entonces, queridos amigos, estos dos videos que he subido es para que ustedes reflexionen cómo la Watchtower pues está llena de contradicciones. Porque el cuerpo gobernante está formado por gente que por la justa han terminado la secundaria y muchos han quedado en tercero de secundaria, tercero de media, como el caso del señor Anthony Morris, que ha reconocido que tiene más que tercero de media. ¿Se imaginan ustedes el nivel intelectual de gente que se gradúa de una escuelita en Betel de 5 meses? ¿Usted, amigo, se operaría de un médico que estudió medicina 5 meses? Y se hace llamar como graduado de Galat, como teólogo, alguien que estudia 5 meses, cuando en cualquier seminario, cualquier universidad donde enseñan teología, lo mínimo son 5 años para ser un licenciado en teología. 5 años de duro estudio, donde estudias idiomas antiguos, estudias teología a fondo. No 5 meses. ¿Usted se operaría y creería un médico que le viene usted a aconsejar, que tiene un diploma de un instituto donde estudió 5 meses medicina? ¿Creería usted en lo que le va a decir? ¿O iría a un médico que se ha quemado las pestañas estudiando 7 años en una universidad de medicina? Bueno, lo mismo ocurre con la Watchtower. Usted puede confiar en 8 sujetos que ni siquiera han estudiado, terminaron su secundaria, y si estudiaron algo de teología o religión o doctrinas, son los libritos de la misma ciudad de Watchtower que se los imparte en esa escuela de Galat. ¿Qué garantía puede tener usted, amigo, que lo que le da a este esclavo puede hacer la verdad? Ninguna, y es por ello pues que vemos los resultados. ¿Cómo son los alimentos espirituales de la Watchtower? Son alimentos cambiantes con fecha de expiración. Y ese es el resultado de la cúpula, que no tienen nada que ver con Jehová Dios y Jesucristo, que no están alimentados por ellos dos de ninguna manera, y que solamente se tratan de su propio punto de vista de hombres imperfectos, no inspirados por Dios, con limitaciones humanas. Ya no han reconocido eso, que son sus propios puntos de vista de hombres imperfectos, con limitaciones humanas, cuyos alimentos espirituales pueden estar errados o incompletos y que pueden requerir más adelante que sean ajustados, cambiados o completados cuando éste se haga disponible algún día. Así se resumen las doctrinas y enseñanzas de esta organización de la Watchtower. Entonces, amigos, usted va a seguir en una organización como esta, que le da alimentos en tránsito, con fecha de expiración, con cambios sin previo aviso. ¿Con qué seguridad puede usted salir al servicio a predicar a la gente? ¿Con qué convicción, con qué fe
Puede usted salir a predicar de casa en casa cuando el esclavo ha reconocido en la Atalaya de febrero de 2013 que sus doctrinas publicadas en sus revistas y libros podrían estar erradas. Y ahora la pregunta es, ¿qué probabilidad es que estén erradas? ¿Es 50-50? Es decir, 50% que sea verdad o 50% que sea mentira, o quizás 30% nada más que sea verdad y 70% sea mentira, o esté equivocado. Ahí está la gran pregunta, que es otra duda más. ¿Qué porcentaje del alimento espiritual está sujeto a la posibilidad de estar errado? ¿Es el 50%? ¿60%? Eso es muy importante, amigos. Entonces, vuelvo a preguntar, usted que sale a predicar, ¿con qué fe, con qué convicción, con qué ganas puede usted salir a enfrentarse con la gente del mundo y decirle que lo que usted le está entregando como alimento espiritual en la literatura que usted le está ofreciendo es 100% garantizado para su salud espiritual? Que no le va a hacer daño después. Que usted tenga que arrepentirse de haber predicado a la gente de las naciones por tantos años algo que resultó ser una mentira. Cuando usted salía al servicio, por ejemplo, a decirle a la gente que en 1914 empezó la gran tribulación. Y cuando se enseñaba de casa en casa en mi época que Jesucristo, como yo fui testigo, ahí predicaba a la gente también, y predicamos que en 1914 Jesús retornó en la nube del cielo con poder y gran gloria y se vio la señal del Hijo del Hombre viniendo en la nube del cielo con poder y gran gloria en 1914. Y que le decíamos a la gente que la palabra parucía significaba que Jesús estaba presente, que estaba aquí, y que no significaba que Él estaba por venir en el futuro para hacer Armagedón, porque ya Jesús había vuelto, y que Armagedón estaba a la vuelta de la esquina. Entonces la pregunta es, yo me pongo a pensar, ¿cuántas mentiras prediqué yo a la gente? Diciendo y asegurando a la gente que tenía la verdad, que me creyera, porque la gran tribulación empezó en 1914. Y que Jesús había vuelto a la nube del cielo con poder y gran gloria, del texto de Mateo 24:30, que para la está esto todavía para el futuro. Cuando decíamos a la gente, me acuerdo, que esa señal extraordinaria en el sol, la luna y las estrellas había ocurrido en 1914, que está en Mateo 24:29, donde el sol se había oscurecido, la luna no daría su luz y las estrellas se caerían del cielo y los poderes de los cielos serían sacudidos. Todo eso había pasado en 1914. Yo me digo, ¿cómo puedo engañar a tanta gente? Porque creía ciegas en esta organización de que tenían la verdad y resulta que con el tiempo descartaron eso. Entonces yo me pregunto, a Dios gracias estoy vivo, pero ¿qué hubiera pasado si me hubiera muerto? ¿Dios me va a resucitar a mí cuando estuve predicando doctrinas falsas a las naciones? ¿Qué pasó con la gente que predicó esas doctrinas y han muerto? Y que fueron cambiadas después de su muerte. ¿Podrán salvarse gente que enseñó mentiras de casa en casa? ¿Doctrinas falsas que no estaban paradas en la Biblia? ¿Que eran solamente entendimientos de hombres que se mandaron por su cuenta a publicar eso y hubo gente estúpida, miembros ingenuos, estúpidos, buen corazón sí, pero estúpidos al fin de cabo, que fueron a predicar así a lo que le decía este esclavo discreto? Y hasta ahora siguen cambiando doctrinas. A partir de 2013 han votado un montón de doctrinas, 2013, 2014, 2015, 2010, han votado doctrinas a la basura. Entonces yo me pregunto, amigos, ustedes se han pasado años enseñando mentiras a las naciones. ¿Cómo podrán salvarse de aquellas personas que murieron antes de 2013 diciendo doctrinas falsas? Diciendo que Gog de Magog era Satanás y el diablo, y ahora dicen que no es así. Y así un montón de cosas, de los tipos y los antitipos. Basta, vean ustedes, todos los cambios, ajustes que ha hecho la Watchtower a partir del 2013 son un montón. Entonces la gente estuvo predicando, los miembros salieron a predicar doctrinas falsas. Entonces vuelvo a preguntar, usted ¿con qué fe puede ser usted ahora a predicar? Cuando ya la Watchtower le ha advertido que lo que está enseñando está sujeto a error. Entonces, si la Watchtower le pone duda a usted de lo que le está dando para que usted ofrezca como alimento espiritual sano a la gente, está en duda, ¿con qué ganas puede usted asegurar al amo de casa que esto es 100% la verdad? ¿Qué haría usted si el amo de casa le pregunta, ¿usted me puede garantizar 100% que lo que usted me está diciendo acá en la Atalaya, en sus libros, es la verdad 100%? Porque usted se hace quemar como la verdad, que es la noción de Jehová, que es la noción verdadera, que es la verdad, la única noción verdadera. ¿Usted me puede garantizar que lo que usted me está enseñando ahora no va a ser cambiado?
Usted le puede mirar la cara al amo de casa y decirle, yo le garantizo que tengo la fe de mi religión, que es la verdad, y que no se va a cambiar lo que le estoy diciendo, que es la verdad. Usted no puede decir eso, porque usted lo único que le caería es agachar la mirada, mirar para abajo y no poder responderle al amo de casa esa pregunta. Porque usted sabe en el fondo que el esclavo le ha dicho y le ha advertido que no somos perfectos, dice así, la Atalaya 2017 de febrero dice, no somos perfectos, no somos infalibles y podemos equivocarnos en materia doctrinal, que es la espina dorsal de una religión, sus doctrinas, que se pueden equivocar. Entonces, ¿con qué fe va a salir usted a predicar? Es como si usted fuera un vendedor de productos de farmacia, ¿no? Usted vende medicina y el proveedor le dice, oiga, acá se han muerto mucha gente tomando esta medicina, por si acaso tiene efectos secundarios. Usted tendría la certeza de recomendar esa medicina a sus clientes, diciendo esto lo va a curar, sabiendo que ya le han dicho que podría estar errado esa medicina, podría tener fallas, que tiene efectos secundarios letales. Lo recomendaría así con certeza que es un buen producto. Igual ocurre cuando usted va a tocar la puerta y a ofrecer un alimento espiritual. ¿Con qué garantía puede usted asegurar que la gente digiera eso? Que digiere ese alimento espiritual que usted le da, que al final le va a hacer daño. ¿Cómo quedaría usted? Como un mentiroso, como una mala persona, ¿verdad? Espero, pues, amigos, que ustedes mediten, amigos de Jehová, de su religión, que esta no puede ser religión verdadera. Por eso he subido 2 videos con respecto a cómo piensa la Watchtower sobre el estudio de la Atalaya, o el estudio de la Biblia en forma independiente, o el grupo o parte de Jehová, qué cosa piensa. Y también que si tú quieres cumplir el texto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, por medio de investigar y analizar por tu cuenta los libros de la sociedad, por tu cuenta, con la Biblia, y luego desobedeces al esclavo, y te vienen las dudas, porque te das cuenta que lo que sea en la Watchtower no está fuera de la Biblia, estás en capilla, porque la Watchtower se entera de eso, porque vas a manifestar tus dudas y vas a decir, he investigado por mi cuenta y encuentro que lo que dice la Atalaya no está de acuerdo con la Biblia. Y entonces ya te dice, usted está dudando de la organización de Jehová. Entonces, como eres un tipo peligroso porque sabes demasiado, te elimina como la mafia. Sabe demasiado, hay que liquidarlo, sacarlo de acá porque va a contagiar al resto. Vamos a expulsarlo para que no hable, nadie le hable, para que no se enteren los demás sus dudas. Mejor hay que expulsarlo, porque por medio de expulsarlo prohíben a los miembros a que le dirijan la palabra un hola. Si no te expulsan, te dan carta libre que le puedas conversar y te cuente sus dudas. Hay que sacarlo inmediatamente, porque es inteligente. Hay que votar a los inteligentes que andan con los burros y explotarlos, a los burros, a los tarados que no piensan nada. Porque la Watchtower lo que quiere es tener gente burra para que haga producir a Watchtower económicamente, salgan a la calle con sus carritos como unos babosos. Yo me he encontrado con muchos que están en la calle repartiendo su revista, que cuando trato de dialogar con ellos es como si estuviera dialogando con un analfabeto que no tiene nunca fue al colegio, pues un cero mentalmente, no pueden razonar. Un día estuve en la calle y encuentro 2 testigos de Jehová que estaban repartiendo en sus carritos, parados ahí, sus atalayas, ahí, todos muy entusiastas. Y le dije, ¿esto es la palabra de Dios? Sí, es la palabra de Dios. Y lo que usted está acá es de su organización, y usted me puede dar la garantía de lo que está publicado ahí, ¿es la verdad? Comenzó a trastabillar, a tartamudear. ¿Es la verdad o no? ¿Puede usted garantizarme que es la verdad? Bueno, sí, es la verdad. ¿Por qué usted puede afirmar eso si en la Atalaya de febrero de 2017 la Watchtower dice que en materia doctrinal el esclavo se puede equivocar? Es decir, lo que se publica en la Atalaya en materia de doctrina puede estar errado. ¿Cómo usted puede garantizarme a mí a decirme que sí es la verdad cuando su mismo esclavo está diciendo que puede estar errado? Entonces me dijo, ¿qué Atalaya es esta? Ni siquiera, pues sí, ofrecen Atalayas que ni siquiera ellos leen. Entonces usted dice, ¿no leyó la Atalaya de febrero de 2017? La página 24. ¿No ha leído usted? Ay, no sé, pues son unos brutos, pobrecitos, son buena gente, pero son bien brutitos. Esa es la gente que canta la Watchtower, la gente ignorante. Y a ellos apuntan. Pero si alguien sale inteligente, hay que eliminarlo. Sacarlo a la sociedad, porque es peligrosísimo. Sacarlo, hacer un comité judicial, un juicio sumario, así, sáquenlo, expulsado.
Y si presentas una carta de renuncia porque ya descubriste que lo que sea en la guasta no está de acuerdo con la Biblia y presentas tus motivos y le explicas una carta de 5 páginas explicando por qué te vas y renuncias, la guasta no acepta renuncias. Nunca aceptará tu renuncia, es decir, nunca leerá la congregación tu carta. Porque ahí vas a exponer cuáles son los motivos por los cuales te vas de la guasta y tus dudas. No, ¿qué van a leer eso, ni loco? Simplemente dice, el hermano tal ha sido expulsado por apóstata. Imagínense. Para que te vean como un ogro, como un hombre malvado, porque son unos hijos de perra, ¿se dan cuenta? Porque si fuera una religión honesta, por lo menos que sería la carta completa que tú le has presentado a los ancianos, al comité judicial, ¿por qué te quieres irte? ¿Por qué te has renunciado? Por lo menos que la lean, porque es tu derecho. Esa carta explica tus motivos, para que no te vean como un loco. Estás explicando por qué. Y es lo mínimo que se puede pedir con una nación que dice que ama a sus prójimos, que ama a Dios. Por lo menos exponga a los hermanos de la congregación cuáles son las dudas del hermano. No, ni la menciona en tu carta y simplemente se limitan a ellos a expulsarte a ti. Ellos no aceptan que los expulses tú de tu vida. O sea, no aceptan que tú expulses a la guasta de tu vida. Ellos te tienen que expulsar a ti, porque son así de orgullosos. Son orgullosos. Porque no tienen la suficiente hombría y daría de leer tu carta cuando te vas. Y eso es una cosa que muestra que la organización es falsa, satánica, amigos. Bueno, ahora sí los dejo y les agradezco mucho por la atención, que ya está oscureciendo. He aprovechado para mandarles este mensaje para decirles que pues he subido 2 videos relativos a este asunto de asegurarse de todas las cosas y lo que es el pensamiento independiente o el estudio independiente, investigación independiente o en pequeños grupos de la Biblia. Les agradezco mucho por su atención y será hasta la próxima.